Joder, no. Joder, no. Hola, ¿qué es esto? Sí, son míos. A mí está muchísimo, pero no te lo voy a dar. Mira lo que hago con ellos. Por favor, dámelos, por favor. Cógelos. Por favor. Cógelos. Por favor, tengo un examen mañana, por favor. Pues lo siento mucho, Te pero quedan no. muy enanos. Si quieres que te los daba. Joder, todos los días igual. Hola, nos encontramos en Erillo Soria Magariños de Negreira y hemos venido hasta el centro a hacerle preguntas a los alumnos y profesores de qué es el bullying para ellos y si lo han sufrido alguna vez y para que nos cuenten sus experiencias. Hola, estamos aquí con la profesora Mai y nos gustaría preguntarte si alguna vez has sufrido bullying. Eu non. Algunha compañeira, sí. No colexio e no instituto tamén. Sí. Para ti, que sería o bullying en sí? O bullying é a reacción que teñen algunhas persoas que necesitan esmagar a alguén de alguna maneira. Moitas veces porque eles mesmos se sinten pouca cousa e necesitan empoderarse por riba de alguén. Entonces abusan da persoa que ven máis débil, nun sentido ou noutro. Non ten por que ser algo físico, moitas veces é unha cuestión de personalidade. Xente tímida, xente introvertida, xente sensible e abusan do que poden, claro. Hola, estamos con Hugo y ¿puedes decirnos qué es para ti el bullying? El bullying para mí es cuando una o más personas discriminan a otra de cualquier motivo, la verdad, o sea, y es una acción repetida. Un día no sirve para nada, tiene que ser que se repita en el tiempo. Creo que sería la descripción más básica que se me ocurre, sí. ¿Y tú alguna vez llegaste a sufrir el bullying? Desgraciadamente sí. Cuando estaba en la ESO, bueno, también en primaria, pues de vez en cuando era apartado de mis compañeros y demás, por X o por Y, pero bueno. Es duro. Aprendes a sobrellevarlo no dejando que se metan contigo y con apoyo de familia y amigos. ¿Y tú qué solución darías para resolver el bullying y no tenerlo? A ver, el bullying es algo complicado quitarlo de raíz. Siempre va a haber gente que no le guste que alguien sea diferente. Y siempre se van a meter con él por ser diferente. Sí puedes tratar que la gente se conciencie, y creo que se está consiguiendo, que acepten más que alguien, yo que sé, que sea de una raza diferente, que tenga otra manera de hablar. Cada vez se consigue más, creo yo. Y creo que por ahí va el camino. Muchas gracias. A ti. Estamos aquí con el profesor Yago y vamos a hacer unas preguntas. Para ti, ¿qué sería el bullying? O bullying, pois para min sería o acoso continuo a unha persoa por calquer tipo de estereotipo que se crea alrededor del, ou ben polo seu peso, ou ben porque é unha muller, ou ben por calquer outro tipo de cousa que é continuado que non o deixa vivir as 24 horas do día. Ti algunha vez chegaste a sufrir o bullying ou non? Eu considero que sí, en determinado momento da miña vida, cando era pequeno, cando entrei no instituto, sí que tuve problemas serios con un rapaz que chegou a acosarme tanto no instituto como fora del a través das redes sociais xa daquela. Moitas gracias.